Es una zona de difícil acceso, una selva casi impenetrable. No hay electricidad, está lleno de mosquitos, culebras y lodazales, pero está en disputa desde hace más de 100 años. Venezuela da los primeros pasos para tomar control del Esequibo. El Esequibo o la Guayana Esequiba representa 2/3 del territorio de Guyana. ¿Qué tiene el Esequibo? Una zona que Venezuela le reclama a Guyana. Ahora sí, vamos a recuperar los derechos de Venezuela históricos de la Guayana Esequiba. ¿En qué se basa el gobierno venezolano para reclamar estas tierras? ¿El conflicto puede derivar en un enfrentamiento armado? ¿Qué papel juega Estados Unidos en esta disputa? Esto es lo que nunca te contaron sobre el conflicto de El Esequibo. En diciembre del 2023, Nicolás Maduro llamó a crear una ley para anexar a Venezuela la zona de El Esequibo, un territorio de 59.000 metros cuadrados que hoy es dominio de su vecino Guyana. De manera inmediata procedan a crear la división PDVSA Esequibo y CBG Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba. Los venezolanos fueron a las urnas para responder al referendo consultivo que el gobierno les planteaba sobre el futuro del Esequibo. Los que votaron respaldaron la postura de Maduro, pero hay que decir que la adhesión fue muy baja. Votó no más del 10% de los casi 21 millones de venezolanos habilitados para hacerlo. El Esequibo, Guyana Esequiba, es un territorio ubicado en el norte de Sudamérica. Tiene una superficie similar a la de la provincia argentina de Santa Fe. Tiene casi 300 kilómetros de costa atlántica y otros casi 400 de zona económica exclusiva. Al otro lado de la frontera, el presidente de Guyana, Irfan Ali, le respondió a Venezuela. Dijo que ya había dado aviso al Comando Sur de los Estados Unidos sobre los posibles movimientos del gobierno de Maduro. Por ahora, el objetivo de Maduro no se concretó más allá de los nuevos mapas del territorio venezolano, con la zona del Esequibo anexado, que llegaron a repartirse en algunas escuelas del país. Para el presidente venezolano, la ecuación es clara. Estados Unidos defiende a Guyana para usufructuar los múltiples recursos que hay en el Esequibo. Pero, ¿por qué Venezuela se siente con derecho a reclamar esta zona? Para clarificar este punto hay que retroceder unos cuantos años. En 1899, Venezuela llevó a Gran Bretaña a una corte de París por la disputa del Esequibo. En ese momento, Guyana era colonia de la corona británica. El arbitraje terminaría fallando en favor de los europeos. Cuando en 1966 se independizó del Reino Unido, Guyana heredó este conflicto. Por entonces, Venezuela reclamaba que se revisara el fallo de París. El Acuerdo de Ginebra, en el que ambas naciones se comprometieron a encontrar una solución pacífica, no cambió el panorama. La situación se agravó a fines del siglo XX, cuando Guyana comenzó a realizar concesiones para la explotación del Esequibo. Ahora sí, veamos por qué el Esequibo es una zona que despierta tanto interés. El 2015 fue clave. Guyana, un país pobre de 800.000 habitantes, experimentó ese año un cambio radical cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil descubrió una gran reserva de crudo en las aguas del Esequibo. La Agencia Internacional de Energía prevé que para 2028 Guyana pasará a exportar 1.2 millones de barriles de crudo diarios. Si el pronóstico se cumple, este pequeño país del norte de América podría convertirse en el mayor exportador de barriles de crudo del mundo, superando a Kuwait. Si bien se estima que en las próximas décadas se imponga la llamada transición energética, es decir, que el petróleo sea reemplazado por otras fuentes de energía, esta transición es volátil y muchas veces está atravesada por episodios imprevistos, como lo fue la guerra de Ucrania, un momento en el que el mundo demandó mayor cantidad de crudo. Las riquezas del Esequibo no solo se encuentran en el mar, también alberga importantes reservas de oro, cobre, diamante, hierro, bauxita y aluminio. Estados Unidos anunció el jueves ejercicios aéreos militares en Guyana en colaboración con la Fuerza de Defensa de ese país. La amenaza de Maduro llegó a la Casa Blanca. Estados Unidos dijo que no cree que el problema se resuelva mediante referendos.
El conflicto también inquieta al resto de los países sudamericanos. Durante la última cumbre del Mercosur, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pidió a Venezuela y a Guyana evitar una guerra. Al menos por ahora, la disputa entre Venezuela y Guyana se puede ver como un conflicto liviano, teniendo en cuenta otros conflictos territoriales que se están librando en el mundo en este momento. Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, Armenia y Azerbaiyán, India y Pakistán, entre otros. India y Pakistán son algunos de los países envueltos en históricas disputas que todavía no han sido zanjadas o que han derivado en enfrentamientos armados. Entonces, ¿el conflicto por el Esequibo puede terminar en una guerra? La pandemia del coronavirus desescaló esta cuestión, pero en los próximos años la situación podría tornarse más violenta. Volvamos sobre algo que ya se dijo, la reconversión de Guyana en una suerte de Qatar o Kuwait sudamericano, un cambio radical y vertiginoso que podría reconfigurar el mapa del continente y su relación con el mundo. Los analistas internacionales coinciden en que, según las proyecciones, Guyana superará a Venezuela en producción de crudo. Por lo pronto, Venezuela ya tiene un plan para comenzar a entregar licencias petrolíferas por su cuenta, es decir, como si la cuestión se hubiera resuelto a su favor. Recientemente, Maduro advirtió a ExxonMobil mediante una cadena presidencial. Días antes, el gigante estadounidense había anunciado su plan de hacer 2 nuevas perforaciones en las aguas del Esequibo. Y se le dé, en la ley especial propongo 3 meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar. 3 meses. Y estamos abiertos a conversar. Por las buenas, todo. Por las malas, nada. Estados Unidos ya puso a disposición del gobierno de Guyana a sus brigadas de asistencia de fuerzas de seguridad. Estas brigadas son tropas de élite que ya prestaron servicio en Irak y Afganistán, ideadas para entrenar a ejércitos locales de países que no cuentan con tantos recursos. Claro que los estadounidenses no entrenan a tropas extranjeras por altruismo. Detrás de este mecanismo hay un interés: impedir el avance de países opositores de la Casa Blanca como Rusia, China o Irán. Precisamente Irán es uno de los aliados más importantes con que cuenta Venezuela. Reino Unido también sigue de cerca el conflicto. El Ministerio de Defensa británico ya envió un buque de guerra a las aguas del Esequibo. Para muchos, la desesperación de Maduro pone en evidencia la mala administración que el chavismo ha hecho del petróleo. Hay quienes ven en esta situación un caso parecido al de Saddam Hussein en 1990. El 2 de agosto de ese año, tropas iraquíes enviadas por Saddam invadieron Kuwait con la excusa de que los kuwaitíes se estaban robando el petróleo iraquí. Descartada por ahora cualquier tipo de negociación, la única alternativa de Venezuela para quedarse con el Esequibo parecería ser a través de una acción militar. Pero dado el apoyo de las potencias a Guyana, difícilmente el régimen de Nicolás Maduro se lance a un enfrentamiento. Maduro acusó a la petrolera ExxonMobil de financiar a la oposición venezolana, acusación que fue desmentida por la compañía estadounidense. El margen de acción del presidente venezolano es mínimo y por ahora no pasa de las advertencias y las amenazas. Maduro llegó al punto de nombrar a un encargado de defensa de la Guyana Esequiba, pero la oficina de este funcionario está radicada en Tumeremo, un pueblo del sur del estado de Bolívar, a varios kilómetros de la zona que supuestamente debe controlar. Es probable que el presidente venezolano intente sacar provecho de esta movida patriótica para mejorar su imagen de cara a las elecciones presidenciales del 2024.